Estaba a punto de abordar un avión para un viaje de negocios cuando abrí casualmente la aplicación de seguridad de mi casa y, de repente, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Al principio pensé que era un fallo técnico, pero la última imagen congelada me revolvió el estómago porque vi una sombra en mi sala que definitivamente no pertenecía allí. Mi esposa me había dicho que visitaría a su hermana esa noche, pero algo en esa sombra me resultaba dolorosamente familiar. Me temblaban las manos mientras cancelaba mi boleto en la puerta de embarque y corría a casa sin decirle nada a nadie. Durante todo el trayecto, una pregunta se repetía en mi mente: ¿quién estaba dentro de mi casa y por qué se apagaron mis cámaras de repente? Pero cuando finalmente llegué a casa y abrí la puerta en silencio, me di cuenta de que la verdad era mucho peor que la de un extraño que entraba sin permiso. La traición que me esperaba dentro había sido planeada por alguien de mi propia familia, y esa noche decidí que lo revelaría todo y les haría pagar. Me llamo Daniel, y hasta esa noche creía que mi vida era sencilla y estable. Tenía un trabajo exitoso que requería viajes frecuentes, una casa hermosa y una esposa en la que confiaba más que en nadie. Mientras abordaba un avión para un breve viaje de negocios, abrí la aplicación de seguridad de mi casa por costumbre, esperando ver la tranquila sala de estar que había dejado atrás. En cambio, todas las cámaras se apagaron repentinamente. Se me aceleró el corazón porque esas cámaras nunca habían fallado antes. La última imagen congelada mostraba una sombra moviéndose cerca del sofá, alguien dentro de mi casa. Cancelé mi vuelo de inmediato y corrí a casa, tratando de convencerme de que era un fallo técnico. Pero en el fondo sentía algo más oscuro. Mi esposa me había dicho que se quedaría con su hermana esa noche, pero la sensación en mi pecho me decía que había mentido. Lo que no sabía entonces era que la verdad que me esperaba tras la puerta de mi casa destruiría mi confianza, expondría una traición impactante y daría inicio a un plan de justicia que jamás imaginé. Todo el camino a casa se me hizo interminable, y cada luz roja me aceleraba el corazón porque la imagen de esa pantalla de cámara apagada no se me quitaba de la cabeza. Me repetía que podría ser un error del sistema, tal vez falló internet, tal vez hubo un corte de luz, pero algo en mi interior se negaba a creer esa mentira. Cuando finalmente aparqué frente a mi casa, la calle estaba en silencio y las luces del interior apagadas, lo que debería haberme tranquilizado, pero en cambio hizo que todo se sintiera aún más extraño. Caminé hacia la puerta en silencio, la abrí lentamente y entré intentando no hacer ruido. A primera vista, la casa parecía normal, pero entonces noté algo que me oprimió el pecho al instante. Un par de zapatos de hombre estaban cerca de la pared del pasillo, zapatos que definitivamente no eran míos. Mi esposa Emma siempre mantenía la casa perfectamente organizada y nunca permitía que hubiera cosas tiradas por ahí, pero esos zapatos estaban allí como una advertencia silenciosa. Mi mente empezó a acelerarse mientras caminaba lentamente hacia el interior, escuchando atentamente cada sonido en la oscuridad de la casa. Entonces lo oí. Una risa suave que venía del piso de arriba, seguida de un susurro que reconocí de inmediato. Era la voz de Emma. Por un momento me quedé paralizado en las escaleras porque el sonido de su risa a esas horas no tenía sentido. Se suponía que debía estar en casa de su hermana al otro lado de la ciudad, pero claramente estaba aquí. Subí las escaleras escalón a escalón, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Cuanto más me acercaba al dormitorio, más claras se oían las voces, y entonces escuché la voz de un hombre que le respondía. En ese instante sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Abrí la puerta del dormitorio y la escena frente a mí parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Emma estaba de pie junto a la cama, con el vestido que me había dicho que había preparado para la visita de su hermana, y a su lado había un hombre que reconocí al instante. Era mi hermano menor, Ryan. Durante varios segundos ninguno de nosotros habló. El rostro de Emma palideció, mientras que Ryan parecía como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Mi mente se quedó completamente en blanco, no porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque lo entendía demasiado bien. Mi propia esposa y mi propio hermano juntos en mi dormitorio mientras las cámaras de seguridad de la casa se habían apagado misteriosamente. La traición fue tan intensa que casi la sentí físicamente. Ryan intentó hablar primero, pronunciando mi nombre como si pudiera calmar la situación, pero levanté la mano para detenerlo porque sabía que si decía una palabra más podría perder el control. Emma rápidamente comenzó a explicar que no era lo que parecía, pero el pánico en su voz solo hizo que la mentira fuera más evidente. En cambio, hice una pregunta sencilla.
Pregunté por qué las cámaras dejaron de funcionar repentinamente en el momento en que abordé mi vuelo. Ninguno de los dos respondió de inmediato, y ese silencio me dijo más que cualquier confesión. Ryan finalmente admitió que había desconectado el sistema de cámaras a través del panel de control en el garaje, pensando que yo ya estaría en el avión cuando alguien se diera cuenta. Esa respuesta reveló algo incluso peor que el engaño en sí. Esto no fue un error ni un momento repentino de debilidad. Fue planeado. Mi propio hermano ayudando a mi esposa a colarse en mi casa creyendo que yo estaría a miles de kilómetros de distancia. En ese momento, la ira dentro de mí se transformó en algo más frío y controlado. Me di cuenta de que gritar o pelear solo les daría el drama que esperaban. En cambio, les dije con calma a ambos que debían irse de mi casa de inmediato. Emma parecía confundida porque esperaba rabia, no silencio. Ryan agarró su chaqueta sin mirarme a los ojos y salió de la habitación como un cobarde que sabía que había cruzado una línea que jamás podría borrarse. Emma lo siguió, pero se detuvo en la puerta, rogándome que la escuchara y diciendo que todo era complicado. No dije nada y simplemente cerré la puerta frente a ella. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, me quedé sola en la sala mirando la pantalla negra de la cámara de seguridad en mi teléfono. Fue entonces cuando comprendí algo importante. Creían haberlo ocultado todo apagando las cámaras, pero no tenían ni idea de que el sistema también grabó los últimos minutos antes de que se apagara. Y lo que contenían esas grabaciones ocultas pronto me daría la prueba que necesitaba para desenmascararlos a ambos y asegurarme de que su traición no quedara impune. Me quedé en la silenciosa sala mucho después de que se fueran, mirando la pantalla oscura de mi aplicación de seguridad mientras mi mente pasaba lentamente de la conmoción a una fría claridad. Mis manos ya no temblaban. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí porque comprendí algo importante que claramente no habían entendido. Mi sistema de cámaras nunca dejó de grabar por completo. Incluso cuando alguien desconecta la transmisión principal, el almacenamiento de respaldo continúa guardando clips cortos por razones de seguridad. Eso significaba que la verdad que intentaron ocultar seguía dentro del sistema esperando a que yo la encontrara. Entré al garaje donde Ryan admitió haber tocado el panel de control. La puerta del armario estaba ligeramente abierta, confirmando que había estado allí tal como había dicho. Reinicié el sistema y abrí el archivo de almacenamiento en mi teléfono. Por un momento la pantalla se quedó en blanco, luego apareció lentamente una lista de grabaciones. Mi corazón volvió a latir más rápido al presionar el clip que se había guardado solo minutos antes de que las cámaras se apagaran. El video se abrió mostrando a Emma abriendo la puerta principal en silencio y entrando mientras miraba a su alrededor nerviosamente. Unos segundos después, Ryan entró detrás de ella. El ángulo los mostraba claramente de pie en mi sala, susurrando como dos personas que creían estar a salvo de ser descubiertas. Escuché atentamente mientras Emma reía suavemente y decía algo que me oprimió el pecho de nuevo. Dijo que se alegraba de que finalmente me hubiera ido de viaje porque fingir ser una esposa fiel se estaba volviendo agotador. Ryan respondió que pronto ya no tendría que fingir. Escuchar esas palabras fue peor que haberlo sorprendido antes porque ahora entendía la magnitud de la traición. Esto no era solo una infidelidad. Era una relación secreta que había estado creciendo a mis espaldas durante meses. Seguí viendo la grabación mientras ellos entraban más en la casa. Ryan señaló la cámara sobre el pasillo y dijo que apagaría el sistema para que no quedara ninguna prueba. Emma sonrió y lo besó antes de que desapareciera en el garaje. El video terminó justo antes de que la pantalla se apagara, exactamente como lo había visto en el aeropuerto. Durante varios minutos me quedé sentado, dejando que el silencio llenara la habitación mientras la verdad se instalaba en mi interior. Mi esposa y mi hermano creían haber borrado todo. Pensaban que yo seguiría siendo el marido ingenuo que viajaba por trabajo mientras ellos construían lentamente una nueva vida a mis espaldas. Pero la grabación en mi mano ya había destruido todo su plan. Guardé cada clip en un disco duro seguro y luego comencé a revisar los archivos antiguos. Lo que descubrí a continuación me impactó aún más. Esta no era la primera vez que Ryan había estado en mi casa cuando yo no estaba. Había varias grabaciones cortas de semanas anteriores que lo mostraban entrando tarde por la noche mientras Emma lo esperaba adentro. Cada clip se sentía como otro cuchillo girando lentamente en mi pecho, pero el dolor también fortalecía mi determinación. Me habían mentido, traicionado mi confianza y usado mi propia casa como escondite. Sabía que simplemente volver a enfrentarlos no sería suficiente, porque la gente así siempre distorsiona la verdad para protegerse. Si quería justicia de verdad,
Necesitaba algo más fuerte que la ira. Necesitaba pruebas irrefutables. Esa noche organicé meticulosamente cada grabación, cada marca de tiempo y cada evidencia que demostrara cuánto tiempo llevaban juntos. Entonces recordé algo más que aclaró aún más mi plan. En 2 días, mis padres organizarían una gran cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi padre. Estarían todos, incluyendo a Emma y Ryan. Probablemente ya estaban preparando excusas para convencer a la familia de que yo estaba exagerando o imaginando cosas. Pero esta vez la historia no se contaría solo con palabras. Llevaría la verdad conmigo. Al revisar los videoclips guardados, sentí que esa fría calma volvía a mi mente. Creían que me habían engañado y borrado sus huellas, pero no tenían ni idea de que, en el momento en que Ryan tomó la cámara, me había entregado el arma perfecta para exponerlos a ambos frente a toda la familia. Y cuando llegara ese momento, no habría forma de ocultar la verdad que tanto se habían esforzado por enterrar. Los 2 días siguientes transcurrieron lentamente, pero en mi mente todo se movía con una nitidez asombrosa. Seguí revisando las grabaciones una y otra vez, asegurándome de que cada detalle estuviera claro, porque sabía que el momento que había planeado lo decidiría todo. Emma me envió varios mensajes preguntándome por qué había regresado repentinamente del aeropuerto, fingiendo estar preocupada por mí. Le respondí con calma y le dije que simplemente me sentía mal y decidí quedarme en casa. Sus respuestas sonaron aliviadas, lo que confirmó que creía que no había visto nada esa noche. Ryan también me envió un breve mensaje preguntando si todo estaba bien. Le respondí con una sola palabra: sí. Mantener la calma en esas conversaciones era difícil, pero la ira solo les advertiría que algo andaba mal. La cena familiar por el cumpleaños de mi padre llegó antes de lo esperado. La casa de mis padres ya estaba llena de parientes cuando entré con una pequeña bolsa para portátil que contenía las grabaciones que creían borradas para siempre. Todos me saludaron afectuosamente, sin saber que esa noche estaba a punto de cambiar a toda nuestra familia para siempre. Emma llegó unos minutos después con una suave sonrisa y actuando como si nada hubiera pasado. Incluso me besó en la mejilla delante de todos, como si fuera la esposa perfecta. Poco después, Ryan entró detrás de ella, riendo con mis primos mientras fingían que nuestras vidas eran completamente normales. Verlos actuar con esa falsa felicidad hizo que la fría determinación que llevaba dentro se fortaleciera aún más. Comenzó la cena y, durante un rato, la casa se llenó de conversaciones, risas y felicitaciones de cumpleaños para mi padre. Esperé pacientemente porque quería que todos estuvieran presentes cuando se supiera la verdad. Cuando finalmente sirvieron el postre, me levanté y dije que había preparado un breve video para mi padre como regalo sorpresa. Nadie sospechó nada raro porque yo solía encargarme de los videos familiares durante las celebraciones. Mi padre sonrió mientras los familiares se acercaban al televisor en el salón. Emma parecía curiosa mientras Ryan se apoyaba despreocupadamente en la pared. Conecté mi portátil a la pantalla y abrí la primera grabación. Al principio, el video mostraba el silencioso salón de mi casa, lo que confundió a todos los que lo veían. Mi madre preguntó en voz baja qué se suponía que era aquello. Con calma les dije que siguieran mirando. Unos segundos después, Emma apareció en la pantalla abriendo la puerta y entrando nerviosamente. La habitación a mi alrededor quedó repentinamente en silencio cuando la gente la reconoció. Entonces Ryan entró detrás de ella, tal como lo había captado la grabación esa noche. Se oyeron jadeos entre la familia mientras los susurros entre ellos llenaban el aire. El rostro de Emma palideció a mi lado y Ryan se enderezó contra la pared como alguien que acababa de darse cuenta de la trampa que se cerraba a su alrededor. Continué reproduciendo los clips sin decir una sola palabra. La grabación los mostraba hablando, riendo y planeando apagar las cámaras antes de subir. Mi padre se levantó lentamente de su silla con confusión e ira reflejadas en su rostro al ver a su propio hijo aparecer en ese video con su nuera. Emma de repente intentó agarrarme del brazo y les dijo a todos que el video se estaba malinterpretando, pero la evidencia ya hablaba más alto que su voz. Ryan finalmente dio un paso al frente e intentó interrumpir la pantalla, alegando que las imágenes eran antiguas y estaban sacadas de contexto. Fue entonces cuando abrí el último clip que mostraba la marca de tiempo exacta de la noche en que cancelé mi vuelo. La habitación volvió a quedar en completo silencio. Mi madre se tapó la boca con la mano, conmocionada, mientras varios familiares miraban a Ryan con incredulidad. El intento de Emma por explicarse fracasó porque la verdad era imposible de negar. La traición que habían ocultado durante meses ahora estaba frente a toda la familia.
Ryan me miró con ira en lugar de vergüenza, como si esperara que yo protegiera su secreto. Pero ya era demasiado tarde para la clemencia. Cerré la laptop lentamente y miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que finalmente comprendían lo que habían hecho a mis espaldas. Sin embargo, incluso en ese momento de revelación, algo dentro de mí me decía que la historia no había terminado, porque Emma de repente dijo algo que reveló un secreto más profundo que ninguno de nosotros había imaginado. La voz de Emma tembló cuando finalmente confesó que la aventura había durado casi un año y que Brian la había convencido de que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo como para darme cuenta. Escuchar esa verdad frente a toda mi familia fue como la última pieza de un doloroso rompecabezas que encajaba. Mi padre miró a Brian con una decepción que nunca antes había visto y le dijo que se fuera de la casa inmediatamente porque la traición dentro de una familia era algo que él jamás aceptaría. Ryan se marchó sin decir una palabra más, mientras Emma permanecía allí llorando, dándose cuenta de que la vida que había intentado construir a base de mentiras se había derrumbado en un instante. Le dije en voz baja que nuestro matrimonio había terminado y que solicitaría el divorcio a la mañana siguiente. Al salir de casa de mis padres aquella noche, sentí algo inesperado, no ira, sino paz, porque la verdad finalmente había prevalecido sobre la traición y la justicia había regresado a mi vida.